Noches, queridas paisanas y paisanos que se conectan a este Facebook Live. Ya hacía un poquito de tiempo que no teníamos un Facebook Live dedicado a temas culturales, así que estoy muy contenta de celebrar, un poquito tardío, pero pues sabemos que aquí en Houston la nevada nos trastocó un poco la vida a todos, pero estamos conmemorando en este día y con este conversatorio taller el Día de la Lengua Materna. ¿Por qué es importante? Porque en México se hablan 69 lenguas, o sea, 68 lenguas y el español, y muchas veces no conocemos más que tal vez el náhuatl de oídas, el maya, sabemos que existen, pero hay muchas otras de esas variedad lingüística que tenemos que no conocemos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que ustedes tienen muchas dudas respecto a algunos servicios que presta el consulado. Les pido, por favor, que si tienen dudas, se comuniquen con nosotros al correo atencionpublico@sre.gov.mx. Y también quiero anunciarles que el próximo 6 de marzo vamos a tener una jornada de vacunación para adultos mayores. Así que busquen el flyer en nuestras redes y por favor rellenen el formato para quienes necesiten este servicio. Como mencionaba, pues hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna y lo estamos conmemorando haciendo honor a conocer uno de estos 69 idiomas que hablamos, que en este caso es el otomí. No lo voy a decir en su versión original porque creo que no lo voy a pronunciar bien, pero ahorita seguramente nuestros invitados sí van a poder pronunciar el nombre como es correcto. Y para ello, pues me acompañan el maestro Aurelio Núñez y la maestra Alejandra Tapia. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este conversatorio taller y por ayudarnos a mantener vivas nuestras lenguas. Maestra, si quiere. Pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al consulado allá mexicano en Houston. Pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Hamadi. Hadi, muchas gracias, Nuria, por esta invitación importante para compartir algo que ya habíamos estado trabajando en años anteriores y que ahora toma un giro también muy bonito, que es compartir y mostrar esa variedad lingüística, como dijiste. Así es que pues muchas gracias al Consulado General de México en Houston. Gracias obviamente a la Cónsul General Alicia Kerber y por supuesto a ti, Nuria Zúñiga, Cónsul de Comunidades, Asuntos Culturales y Educativos. Entonces, es importante situarnos. Podríamos saber, la conferencia se llama Aprendamos Ñaño. Y ya lo dije. Ale, si me permites un segundo, sí. nada más dame un segundo más porque quiero que la gente conozca quiénes son ustedes antes de que Okay. despeguemos. Entonces, sí. bueno, quiero presentar, nada más era como la introducción al saludo, pero quiero presentar a la gente para que sepa quién es el maestro. No. El maestro Aurelio Núñez es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad Xochimilco. Es maestro en ciencias por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y es maestro en estudios amerindios y educación bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro. Luego, maestro, nos va a tener que contar cómo de la biología saltó a las lenguas, ¿no? Sí. Asimismo, es investigador en el programa Rescate y Revitalización de la Lengua Otomí de Querétaro en la Facultad de Filosofía de la UAC. Ha sido premio Alejandrina en el año 2008 y en el año 2020, otorgado por la Universidad Autónoma de Querétaro, y en 2016 también recibió el premio Noemí Quesada a la mejor tesis de maestría por parte del Consejo Académico del Coloquio Internacional sobre Otopames. Es como promotor cultural y en ese papel organiza el Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí, FLACO, en Querétaro. Así que, como ven, el maestro tiene un currículum bastante rico y ahorita seguramente nos va a transmitir un conocimiento muy importante, así que no se lo pierdan. Por su parte, Alejandra Tapia, mi querida Alejandra, que siempre colabora con el consulado, es licenciada en enseñanza de idiomas extranjeros y cuenta con una maestría en lingüística aplicada por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha sido coordinadora del curso de formación de profesores de inglés de la UNAM y coordinadora del departamento de francés, italiano, ruso y náhuatl de la FES Cuautitlán.
Actualmente se desempeña en el distrito independiente de Conroe, donde también debo mencionar que es la coordinadora de nuestra plaza comunitaria y es una trabajadora incansable en la promoción del aprecio a las diversas manifestaciones culturales de la herencia mesoamericana y mexicana en el exterior, lo cual realiza de una manera excelente y lo hace a través de un grupo de danza azteca que se llama Chicago Conroe, entre otras actividades. Pero bueno, así que ahora sí, Alejandra, yo los dejo, te cedo la palabra para que la gente empiece a conocer un poquito más de esta lengua, a descubrirla, porque seguramente muchos la van a descubrir, ¿no? Sí, pues vamos a agarrar vuelo, ahora sí. Bueno, le pusimos a este conversatorio Aprendamos ñañó. Pero obviamente no podemos entrar a la cuestión lingüística sin saber qué es eso. Es decir, de hecho nos puede sonar, ni siquiera sé qué dijo. Entonces, vamos a partir de allí, que hay que dar antecedentes importantes para poder situarnos, ya que muchos afirman que los otomíes son los grandes olvidados de México, aun cuando se erigieron grandes ciudades como Teotihuacán, Tula y Cuiquilco en los lugares donde se asentaron. Una de las razones que se esgrime para justificar esto, que es un grupo heterogéneo y que de repente es difícil como determinar cuáles son las aportaciones. Se sabe que es una nación, un grupo que ya desde, nada más hablar como de 5,000 años, antes de nuestra era, ni por aquí nos puede de repente pasar, ¿verdad? Y se dice que ya estaban asentados en el territorio mesoamericano y compartían una misma lengua. Y de ahí es en donde empieza la historia, justamente de esa diversidad, de esa rica diversidad de este maravilloso pueblo. Y voy a dejar ya el tiempo al maestro Aurelio Xanate Leyo, que orgullosamente puedo decir que es mi maestro de ñaño, y para que nos deleite con información y todo un mundo que se abre a partir de esta cultura y de esta lengua. Que por cierto, ese flaco, que es el Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí, se está poniendo bien gordito porque es fantástico y yo espero que por ahí también nos mencione de qué se trata el flaco. Bienvenido, maestro. Adelante. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación al Consulado Mexicano en Houston, a Nuria Zúñiga por la introducción, por darnos la oportunidad, a Ale también, pues por transmitirme la invitación. Con mucho gusto estamos aquí para hablarles de uno de los pueblos originarios de México. En México hay 68 pueblos originarios. Y hablan cada uno una lengua, pero una lengua puede tener muchas más variantes y en total se hablan 364 variantes lingüísticas en México. Esto es un dato muy importante y en este marco del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra en todo el mundo el 21 de febrero, que fue el domingo, pues estamos todavía celebrando este día porque justamente el objetivo es visibilizar las lenguas y por supuesto las culturas, porque una lengua no puede desligarse de la cultura de los distintos pueblos del mundo. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablarles sobre el pueblo ñañú, que es la autodenominación a nivel nacional. Comúnmente los conocemos como los otomís, pero ellos tienen en su propia lengua sus autodenominaciones y justamente pues vamos a hablar un poco, a conocer, acercarnos a este mundo ñañú. Y pues si me permiten entonces voy a compartir pantalla para poder hablarles un poco de los ñañús. Bueno, pues miren, en otomí
o ñañú, a la lengua se le llama ñañú. Y entonces vamos a hablar un poco de las autodenominaciones de la lengua otomí. Aquí vemos una imagen de una mujer ñoñó de Amealco, Querétaro. Vamos a ver que aún cuando en el mismo estado, pues hay diferentes grupos, diferentes variantes regionales de una lengua, diferentes comunidades otomís. Y bueno, pues quisiera empezar mencionando que México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Esta, esta parte que se encuentra en el artículo primero, en el capítulo primero del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y este reconocimiento se dio apenas el 14 de agosto del 2001, para que se den una idea de todo este olvido en el que teníamos a nuestros pueblos. Aquí, finalmente, después del movimiento zapatista, y hubo grandes cambios que promovían el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y apenas en el 2001 se modificó la Constitución para reconocer que somos un país con raíces indígenas. Bueno, pues se hablan, decíamos ya, 68 lenguas, 364 variantes lingüísticas. Hay una población, en México aproximadamente somos 120 millones de mexicanos, y la población indígena se estima en 26 millones, que representan el 22% de la población total, pero sin lugar a dudas todos los mexicanos llevamos sangre indígena. De estos 26 millones, solo 7 millones hablan su lengua materna. Y esto nos está indicando ya que las lenguas originarias de México se están perdiendo, están amenazadas, están en riesgo, y por eso la importancia de visibilizar esta situación de riesgo de nuestro patrimonio lingüístico. ¿Y quiénes son los ñañús? ¿Quiénes son los otomís? Bueno, en esta imagen estamos viendo a unas niñas, a un maestro de la comunidad de Santiago Mezquititlán en Amealco. Y pues los ñaños, aquí está una mujer ñaño también de Santiago Mezquititlán con su telar de cintura. Es una cultura viva, una cultura de artesanos y de grandes artistas. Aquí tenemos, por ejemplo, el trabajo muy simbólico que ahí plasman la cosmovisión en el papel amate, los ñujus de San Pablito Pahuatlán, Puebla, los ñujus otomís de San Pablito Pahuatlán. Tenemos aquí un bordado ñañó de Santiago Mezquititlán también. Entonces, en todos estos bordados, en todos sus trabajos, está reflejada la cosmovisión, la naturaleza de los pueblos, del pueblo otomí. Aquí tenemos, por ejemplo, yo creo que sí lo conocen, esto es un tenango, lo conocemos como un tenango de Doria, esto es de la Sierra Oriental de Hidalgo, y pues son los ñujus, los grandes artistas que hacen estos bordados. Aquí tenemos un tapete que hacen los ñatos, los otomís del estado de Temoaya, Estado de México. Entonces, como podemos ver, son grandes artistas que hacen obras de arte, verdaderas obras de arte. Y bueno, la nación otomí se distribuye en el centro de México, es originaria del centro de México, particularmente en los estados de Hidalgo, México, Querétaro, Veracruz, Ciudad de México, por supuesto, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Tlaxcala. Toda esta zona es territorio de la nación otomí desde sus orígenes. Por cuestiones de migración, los otomís se han movido a distintas partes del país, a las grandes ciudades, especialmente a Guadalajara, Monterrey, a Mazatlán, y también se han movido a Estados Unidos, Irangudi, como le llaman los propios otomís en su propia lengua. Irangudi quiere decir al otro lado. Entonces, ellos se encuentran principalmente en California, Texas y Chicago. Los ñañús hablan el ñañú, la lengua ñañú. Esta lengua es una lengua muy, muy antigua,
y es una lengua tonal, como el chino, justamente como el chino, tiene tonos. Lo cantadito del otomí es lo que le da esto carácter de tonal. Y bueno, esta fue una lengua muy difícil de documentar cuando llegaron los españoles por esos tonos. Y bueno, aquí dice, Arñañú, Genarñá, con Arenchogent Oki, Neyañá, Shinsato, Iringue, Nu, Darza, Da, Mo, Gato, Yanfeni, Dahne. El otomí es un idioma con una bella gramática y un rico vocabulario que puede expresar cualquier concepto. Mucha gente piensa que las lenguas originarias, las lenguas indígenas, son dialectos porque no se pueden escribir y no se pueden, y no tienen una gramática, pero eso es una falsedad. Todas las lenguas se pueden escribir y todas tienen una gramática. El asunto es que no todas las lenguas han sido tan estudiadas o documentadas y no se conoce la gramática y en muchos casos no se han puesto de acuerdo en un sistema de escritura, pero todas se pueden escribir. Bueno, pues el ñañú es una lengua que tiene aproximadamente 1500 años para que se den una idea. Es una lengua que tiene más vocales que el español, más vocales y más consonantes, tiene mucho más sonido. Es una lengua tonal, es una lengua metafórica y poética. Es una lengua de yuxtaposición, esto quiere decir que no hay nexos, eso de, con, para, no se expresan, pero por influencia del español ya se están metiendo estos préstamos del español y entonces la gramática del otomí está cambiando. Es una lengua en donde no se marca el género. Nosotros podemos referirnos a todos y no estamos diciendo todas y todes, ¿verdad? Como una moda que hay ahorita también. Entonces es una lengua además que marca el dual, el singular, el dual y el plural, pero además puede ser inclusivo o exclusivo. Yo puedo incluir o puedo excluir. Y bueno, pues las palabras más importantes que tiene son los sustantivos y los verbos. El ñañú, junto con el mazahua y matlatzinca, oculteca, pame y chichimeca, pertenece a la familia Otopame. Todas las lenguas se clasifican en familias. Esto quiere decir que todos los pueblos que pertenecen a la misma familia en algún momento fueron emparentados y después se fueron diferenciando. Y el Otopame, a su vez, forma parte del tronco lingüístico Otomangue, en donde están emparentados entonces con los zapotecos, los mixtecos, y popolocas, y aquí vamos a ver justamente un mapa de la distribución de la familia lingüística otomangue. La manchita azul que está en el centro de México, pues son los otopames, seguramente no, para muchos es la primera vez que van a escuchar hablar de los otopames, otomangues, otomianos, porque generalmente solo hablamos de los otomís, pero bueno, los otopames, que son la familia, los pueblos Pame, Chichimeca, Jonás, Otomí, Mazahua, Matlazica y Tlahuica, se distribuyeron en el centro de México y los grupos zapotecos se distribuyeron al sureste, se movieron al sureste y bueno, pues ahí están el chinanteco, el mixteco, el triqui, el amuzgo, todos fueron parte de un mismo pueblo, todas son lenguas tonales. Y aquí vemos entonces, para tener una idea, aproximadamente cuando eran el mismo pueblo, hablaban el proto-otomangue, una lengua que todavía no estaba bien diferenciada, y estamos hablando aproximadamente de hace 13,000 años. Hace 13,000 años hablaban el proto-otomangue, se fue diversificando, se fueron separando, hasta en la actualidad, estamos viendo acá en los últimos 2000 años, es donde ya podemos ver en las líneas, las últimas ramas del árbol, el color verde, las distintas lenguas, los distintos pueblos de esta familia otomangue, pero todos formaron parte del mismo pueblo. Bueno, aquí lo presento, ese árbol que presenté anterior, lo presento en forma de tabla porque quiero que vean que están las familias lingüísticas amuzga, chinanteca, mixteca, otopame, popoloca y zapoteca, pero de las más diversas son los otopames. Los otopames están conformados por las lenguas matlatzinca, ocuilteca, mazahua, otomí, chichimeca y pame. Y de estas, las más diversas es la que pertenece al grupo otomí, que hay 9 grupos de variantes, grupos de variantes distribuidos en el centro de México. Entonces, cada uno tiene sus propias autodenominaciones. Ahí estamos que en el otomí de la sierra
que abarca los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, se les pueden autodenominar ñujus, ñojo, yuju. En el otomí bajo del noreste, que es Querétaro, están los ñaños. En el otomí oeste, ñatos. En Michoacán. Y así tenemos muchos grupos de variantes y sus autodenominaciones, que nombrarlos así para referirnos a la lengua otomí, por eso es más fácil decir lengua otomí, o lengua ñañú a nivel global, a nivel nacional. ¿Ñañú o ñañú? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces retomo aquí que a nivel nacional la lengua otomí en términos de la propia lengua se denomina ñañú y a los hablantes ñañús. Hay personas que ya no hablan la lengua y no por eso dejan de ser ñañús, son de origen otomí, entonces también podríamos decir que son ñañús a nivel nacional, pero a nivel local cada una de las autodenominaciones para los dialectos y sus respectivos hablantes va a depender de las distintas regiones. Así tenemos, por ejemplo, que en el Valle del Mezquital es la misma autodenominación que se tomó para nivel nacional. A la lengua es ñañú y a los hablantes ñañús. En la Sierra Oriental, que abarca Hidalgo, Veracruz y Puebla, la lengua se conoce como ñuju y a los hablantes ñujus. En el Estado de México y Michoacán, a la lengua se denomina ñato y a los otomís ñatos. En Querétaro, la lengua se denomina ñañó y a los hablantes ñañós. Pero en Querétaro tenemos 4 variantes además. Tenemos 2 variantes en Amealco, en un mismo municipio, que son los otomís de Santiago Mezquititlán, Santiago Untoji, que son los ñoñós, y tenemos los ñoñós de San Ildefonso Tultepec, en el mismo municipio. 20 kilómetros es la diferencia entre un pueblo y otro, y son 2 grupos diferentes de otomís. Y tenemos también otros 2 grupos en el semidesierto queretano. Esto es en Tolimán y en Cadereyta, y la lengua se llama ñoño. Por su número de hablantes, el otomí ocupa el 7º lugar en importancia. En el censo del 2000 había registrados aproximadamente 650,000 ñañús, de los cuales solo casi el 50% hablaban el ñañú. Lo que quiere decir que en ese año el 50% de los hablantes habían perdido su lengua materna. En el 2010 ya había menos hablantes todavía. En el 2019 hay un repunte, pero seguro que tiene que ver con pues la natalidad de la población. Pero es un hecho y es una tristeza que los otomís cada vez están dejando de hablar su lengua materna. Los estados que más hablan, en donde más se habla el otomí es el estado de Hidalgo. Ahí tenemos registrados, según información oficial bueno, ahí me equivoqué, es del 2000. Bueno, hay 172,000 hablantes según información oficial. En el Estado de México, 125,000 y en Querétaro hay 23,000. Fíjense nada más que en Veracruz ya baja también el número de hablantes, pero en la Ciudad de México hay divergencias y una diferencia tremenda entre la información oficial, porque mientras que en el sistema de información cultural del Gobierno de México marca que hay 41 hablantes, en el INEGI en el 2010 marca 12,500 hablantes, una gran diferencia. Esto nos da una idea de que las estadísticas sobre los hablantes indígenas hace falta mucho que trabajar. Nos dan una idea, pero no son precisas. En Puebla hay 9,000 y en Guanajuato 3,000 hablantes, que estas cifras son alarmantes porque se dice que una lengua está en peligro cuando son habladas por menos de 1,000 hablantes. Y vemos que para Michoacán y Tlaxcala solamente hay registrados 592 hablantes. En total, los hablantes de la población otomí son de 350,000 hablantes. Es la 7ª lengua más hablada en México. En primer lugar es el náhuatl, por supuesto, y en segundo el maya, pero todas las lenguas, sin excepción, en México están amenazadas o en peligro de extinción, unas más que otras, por ejemplo. Aquí tenemos los hablantes del ñañú, ñañó o ñoñó. En México teníamos que en el censo del 2000 había 290,000, en el 2010 baja a 284 y en el 2015 tenemos como un repunte.
Todavía no tenemos las cifras del último censo, pero vemos, por ejemplo, que en Querétaro, y ahí es a nivel regional, ya podemos ver estas cifras alarmantes. En Querétaro, en el 2000 había 22,000 hablantes, en el 2010 23,000, pero ya en el 2015 baja a 16,000 hablantes, 17,000 hablantes. Y Amealco es el municipio donde hay mayor número de hablantes. En el 2000 había 13,000, en el 2010 14,000 y en el 2015 ya baja a 8,000 hablantes. Esto nos da una idea de la pérdida que se está viendo de las lenguas, de la lengua otomí. En Cadereyta, por ejemplo, vemos que ya nada más hay 900 hablantes. Es una lengua prácticamente en peligro de extinción. Entonces, pues, aquí, de manera general, decimos que aproximadamente 50 de los ñañús ha perdido su lengua, y otra cosa muy terrible es que la mayoría de los hablantes no saben escribir en su propia lengua, son analfabetas en su propia lengua. Entonces, si los ñañós dejaran de hablar, escuchar, escribir y leer su lengua madre, pues perderían gran parte de su identidad cultural, debilitándose y diluyéndose como grupo indígena, y la nación mexicana perdería parte de su historia, identidad y patrimonio cultural. Pues bueno, con esto es un panorama general de cómo está la situación, las autodenominaciones del pueblo otomí, y pues muchas gracias. Jamadiga. Entonces continuamos con la siguiente parte. Muchas gracias. Qué interesante, profesor. Creo que yo soy ñata. Ahora me acabo de enterar que yo soy ñata, no soy ñañú. Pues nada más les quiero leer algunos pequeños comentarios que nos ha estado dejando la gente. Obviamente, pues siempre sale el nacionalismo estatal, ¿no? Y entonces, arriba Hidalgo, dice Sonia Rubio, Michoacán, de mi corazón, Cortés Conchita, Hidalgo, Miriam Martínez, Consuelo Ramírez dice, hola, saludos. Y Martín López comenta, suena muy parecido al vietnamita. A mí también algunas palabras, bueno, yo he escuchado hablantes en Bolivia he escuchado hablantes de Aymara, y también me suena un poco parecido a la Aymara algunas de las frases que usted estuvo mencionando. Pero bueno, los voy a dejar después de estos breves comentarios con Alejandra para que ella continúe con esta interesantísima conversación sobre el ñañú. Bueno, y sí, maestro, muchísimas gracias por darnos este panorama lingüístico, y también pues esa como llamada de atención, ¿verdad? Esa como llamada de alerta a ponernos las pilas respecto de si hay algo que pudiéramos hacer para que nuestras lenguas, en este caso, estas lenguas, esta lengua otomí, pues en la medida de lo posible frene ese descenso, ¿no? En el número de hablantes, y sobre todo, pues en el número de usuarios de la lengua. Quizás uno de los recursos interesantes podría ser justamente el hacer el esfuerzo voluntario, el propósito voluntario de aprender una lengua, sobre todo si detectamos, como decía Nuria, es que yo ya me vi, ya soy tal. Entonces, esos son justamente esos pretextos, esas cuestiones bonitas de decir, bueno, una manera de conectarme en profundidad es aprender, o de alguna forma hacer algo para fortalecer de la manera que sea estas lenguas. Afortunadamente, contamos en esta tarde con el maestro Aurelio, que yo quiero pensar que al final de este conversatorio podría retomar la palabra y quizá orientarnos un poco en si hay algunos esfuerzos, si hay maneras de colaborar. Pero definitivamente uno de los esfuerzos es buscar aprender la lengua. Como lo decíamos en un principio, soy estudiante de esta lengua, y estoy descubriendo lo que siempre sabemos y decimos, que las lenguas son ventanas al mundo. Es la posibilidad de ver la realidad, o lo que llamamos realidad,
de diferentes formas. Entonces, pero al final de cuentas es una tarea, es un ejercicio. Aprender una lengua que no es la nuestra también tiene su chiste, como se dice. Y quizás muchas de las personas del auditorio se van a ver identificadas con el reto que es aprender una lengua que no es la nuestra. En este caso, quiero aventurarme a decir que es el español y los retos que luego nos pone a aprender, por ejemplo, el inglés, a quienes estamos por acá. Pero una de las cuestiones que de repente se nos pasa entender es cuáles son algunas de las cuestiones o conceptos básicos que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a aventurarnos a aprender una lengua diferente a la que no es la nuestra. Pensamos que el primer día de clase vamos a llegar y vamos a aprender a saludar y a decir adiós y me llamo tal y cual y vamos a seguir ese proceso y al cabo de un tiempecito pues ya aprendí. Y no, quizás lo que tenemos que considerar en cuenta es por ahí un par de cositas que estoy a punto de compartirles. En primer lugar, cuando nos acercamos a una lengua que no es la nuestra, vamos a tener una mentalidad diferente. Y no sé, Nuria, me gustaría ahora sí compartir, no sé si en esta transición ya se puede, si ya podemos ahora sí compartir. Muy bien, Sí, entonces, me parece que sí. sí, creo que sí. Entonces, estas cuestiones del Zoom, vamos a trazarnos un poquito. Aquí es en donde quería llegar. Creo que es fácil verlo, visualmente podemos caminar un poco estas recomendaciones, vamos a llamarlo así, consejos como ustedes gusten llamarles. A mí me parece que yo como instructora, como maestra de una lengua extranjera, es muy importante desde un principio poner en las manos del futuro estudiante estas ideas para que su caminar sobre el aprendizaje de una lengua pues vaya siendo un poquito más a gusto, más cómodo. Pues en primer lugar decíamos tener una mentalidad lingüística abierta. Lo más seguro es que la lengua, en este caso, y yo lo estoy viendo, el otomí no se va a parecer al español, ni se va a parecer al inglés. Sin embargo, si yo tengo esa mentalidad de que las cosas no van a funcionar de la misma forma, puedo evitar ese choque de decir, no es que yo no puedo, es que eso está muy difícil. Eso me lleva al segundo punto, la paciencia. La paciencia para entender que todos estos procesos requieren un tiempo de paciencia. Hay que recordar que cuando nacemos no nacemos sabiendo la lengua. Va a llegar un proceso que se va a ir construyendo poco a poco, ¿verdad? Los balbuceos del bebé, la práctica que hace el bebé en sentir los sonidos, las primeras combinaciones para hacer las palabras, las frases cortas, las frases más largas y así. Así es como el bebé y el niño empieza a aprender, pues es lo mismo. Hagan de cuenta que somos como bebés aprendiendo una lengua. Entonces, mucha paciencia. La tercera cosa es diviértete. Diviértete porque lo que se te presenta adelante no solamente es divertido, sino que te va a enriquecer enormemente. Así es que no te estreses, y menos si no te van a poner un cero, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, de lo que se trata es de aprender, que disfrutes el aprender una nueva lengua. Lo otro es también que va como de la mano del número uno, es que vas a poder entender el mundo bajo otra perspectiva, porque los diferentes pueblos vemos la realidad de manera diferente. Entonces es bonito saber cómo ven, en este caso, los otomís su mundo y aprender precisamente de un mundo, de un aspecto del mundo de manera diferente. Ya lo decía el maestro hace un ratito, lengua y cultura van de la mano. Entonces, es importante saber que en el momento en que te estás acercando a la lengua, forzosamente te vas a acercar a la cultura. Te vas a dar cuenta cómo hay elementos de lengua que son recurrentes, se repiten. ¿Por qué? Porque eso es importante para la cultura. Entonces, vas aprendiendo una cosa y la otra.
te da la oportunidad de conocer otros lugares y personas, y aun cuando por alguna razón no se pueda estar en esos lugares, hombre, ahora con toda esta cuestión virtual, tantos videos, el YouTube y todo esto, es fácil conectarte a través de los programas de lenguas hacia conocer otras personas y lugares. Y por último, y fabulosamente, es que podemos contribuir precisamente en este caso a conservar el otomí. Esos son 7 cositas de manera general como recomendaciones en cuanto vamos a abordar el aprender una lengua. Y lo pueden pensar y también traspasar incluso al inglés, que muchos seguramente están aprendiendo también. Y seguramente sus maestros en sus clases de inglés les han dicho lo siguiente, y aquí lo vamos a repetir otra vez. Una lengua ya en la cuestión práctica la vamos a aprender conversando. Claro, no hay muchas personas alrededor con quienes podamos conversar otomí, pero pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor por ahí conocemos a alguien que está dispuesto a ayudarnos. Los mismos programas de clase de repente ofrecen el servicio de practicar con alguien, pues aprovechar todo eso y conversar. Practicar en la mente. El 1, el 2, el 3, el 4, el hadi, el homedy, todas estas palabras, martillarlas en la mente lo más que se pueda. Y comenzar por lo más sencillo, ¿verdad? Justamente esas palabras de inicio, cómo me presento, cómo saludo, cómo digo adiós, cómo voy a hablar de las palabras básicas, las de más uso. Ahora con las aplicaciones, por allí incluso hay en el número 4, hay enlaces a diccionarios, y por ahí me he encontrado uno que otro diccionario de otomí. Rapidito con el diccionario podemos acercarnos fácilmente a través de la tecnología. Luego, escuchar y leer. Yo creo que también el maestro podría ayudarnos un poquito cuando termine yo esta parte a confirmar que pareciera que no, pero hay varias cosas que se pueden leer y escuchar en otomí. Y bueno, justamente utilizando la tecnología vamos a saber que hay ya un mundo de propuestas de audios, videos, documentales, eh, películas, en donde podemos acercarnos a la lengua y a la cultura. Y finalmente, de ser posible, pues esto favorecería tener nuevos amigos y tener nuevas personas con quienes compartir esta nueva visión del mundo. Entonces, digamos que esta parte va pegadita de lo que es la historia y la documentación de base de los pueblos que hablan, en este caso, el otomí, pero hay una parte importante, es a qué me voy a enfrentar cuando aprenda yo una lengua. Decíamos que la lengua otomí tiene esta cuestión de tonos. Pues eso, ¿no? Si andamos luego cantando canciones que luego ni le entendemos nada, bueno, pues ¿por qué no? Hacemos lo mismo con muchas de las palabras y tratamos de imitar, ¿verdad? La escucho y trato de imitarla, y eso es lo que me va a dar esa fluidez. Hago aquí una pausa antes de pasar a la última parte, por si tienes algo que comentar, si tiene que comentar algo maestro también, Nuria y maestro. Sí, Ale, pues creo que a mí me parecen unas recomendaciones muy, muy pertinentes, no solo para el aprendizaje en este caso particular del otomí, sino yo creo que es una actitud que te sirve para el aprendizaje de cualquier lengua, ¿no? Lo decíamos un poquito antes de que iniciara la sesión, ¿no? A veces tenemos referentes de oídas de algún otro idioma que tal vez hace que nos suene más familiar, ¿no? El inglés a las personas donde van muchos turistas, pues les suena un poco más familiar. En México, tal vez a todos los mexicanos nos suena un poco más familiar el náhuatl, ¿no? Porque lo utilizamos en palabras de uso cotidiano, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera hemos descubierto que tal vez utilizamos alguna que otra palabra en otomí o de origen otomí, quién sabe. Digo, ahora esa pregunta se la dejo al maestro, tal vez
puede ser que estemos utilizando algo y ni siquiera sabemos su origen, lo cual es bastante interesante. Quiero leer algunos pequeños mensajitos porque ahí también hay algunas preguntas. Creo que es importante que le respondamos a la gente. Obviamente lo que decía del orgullo patrio estatal, pues Rafa Muñoz ya nos dijo que no dejemos fuera a su San Luis Potosí. Alba Malaver comenta: muchas gracias, Cónsul Nuria, maestra Alejandra y maestro Aurelio. Muy interesante este acercamiento a la cultura otomí. Verónica Sosaya nos comenta: muy interesante, y si por favor estaría muy bien que nos dijeran dónde y cómo podemos aprender la lengua otomí. Magali sugiere que sería bueno que impartiéramos cursos aquí en el Consulmex Houston. Pues ahí lo dejo sobre la mesa. Vamos a ver cómo puede funcionar, pero a lo mejor tal vez en algún momento podremos hacer una sesión subsecuente con algunos principios básicos. Como dice Alejandra, no creo que sea tan sencillo, pero bueno, algo puede la gente aprender y con tantos recursos que hay, ¿no? Damián Allende nos comenta: muchos habitantes de mi pueblo dejamos de hablar otomí porque nos sentíamos discriminados. Ahora quien lo sigue hablando se debe sentir admirado. Y bueno, creo que eso nos habla un poco también de las problemáticas que enfrentan en general muchas de las lenguas indígenas, ¿no? Esa visión, esa discriminación o esa sentimiento de que no son valiosas o de que no eran valiosas, pues ha sido lo que ha hecho que pues los hablantes vayan perdiendo esta lengua, ¿no? A mí me encantaba de repente oír que en la Ciudad de México iba en el metro y oía personas hablando lenguas indígenas y uno se quedaba, bueno, yo me quedaba admirada, pues así de, qué bonito suenan y qué estarán diciendo, ¿no? Pero sí había algunas otras personas que pues no tenían una actitud tan abierta, ¿no? Con este tipo de cosas. Pero para quienes quieran escucharla, les voy a dejar también aquí en las preguntas del Facebook, si quieren escuchar más otomí, porque con motivo del domingo que mencionaba el profesor, pusimos un pequeño post en nuestras redes sociales con una leyenda otomí sobre el origen del mundo. Entonces, si quieren escucharlo, para quien sienta curiosidad después, pues ahí les dejo el link para que puedan oírlo. Y ahora sí, maestro, pues si quiere contestarnos un poquito acerca de dónde se puede estudiar otomí para quien esté interesado y un poquito profundizar más en estos últimos puntos, ¿no? Claro, pues me alegra mucho este interés. Lamentablemente, bueno, una de las ventajas de esta pandemia es que podemos utilizar la tecnología para poder tener este tipo de actividades. Y justamente nosotros vamos a iniciar, yo soy profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde ahí, junto con el doctor Eval Hekin, estamos impartiendo un diplomado en lengua y gramática de la cultura ñañó. Normalmente los hacemos presenciales, en vivo, ¿no? Pero por esta situación, vamos a iniciar un diplomado el próximo, en marzo saldrá la convocatoria. Les pido que estén atentos. Yo administro una página que se llama Otomí WAC, ¿no? Otomí WAC de la Universidad Autónoma de Querétaro, y ahí estamos subiendo generalmente la información sobre los cursos. En Amealco también estamos dando cursos normales cada semestre. Ahí estamos, este semestre también, pues se dio esta situación, y pues gracias a eso estamos en contacto con Alejandra, ¿no? Y está tomando el taller, y la verdad es, bueno, nos gusta mucho, a mí me gusta mucho compartir lo que yo he aprendido. Comento, yo no es mi lengua materna es el español, como la de muchos otros, pero mi abuela era mazahua, ella ya había perdido la lengua, y mi abuelo era otomí. Él hablaba su lengua, pero por la vergüenza, por la discriminación, no hablaba con nosotros. Entonces nunca nos inculcó ese valor por nuestra lengua y cultura, por nuestras raíces. Efectivamente, la discriminación ha hecho que los padres digan que las lenguas originarias de México, las lenguas indígenas, en general, no nada más el otomí, pues son un estorbo, porque
tienen la idea, les han hecho creer, incluso desde la escuela, en la escuela, que las lenguas son un estorbo, que no van a poder aprender bien el español. Y si bien los indígenas que van a la escuela y salen de la escuela no salen aprendiendo bien el español, no hablan un español estándar, porque hay interferencia de la lengua materna. Entonces, si se les enseñara desde el nivel básico, desde el preescolar, su lengua materna, pues saldrían con unas competencias de dominio del español y además de otras lenguas. He de mencionar que en México, decíamos, somos aproximadamente 120 millones de mexicanos y solamente 7 millones hablan su lengua materna. Estamos hablando de que solo 7 millones es la población bilingüe, que habla el español y además habla otra lengua. La mayoría somos monolingües del español. Nos cuesta trabajo incluso aprender el inglés. Y todas las recomendaciones que nos dio la maestra Alejandra son muy válidas y para poder acercarnos a otra lengua. Entonces, pues, somos de la idea con el doctor Eval que el ñañó y todas las lenguas originarias de México se deben de enseñar en todas las escuelas, en todos los niveles y que sean, pues, sean obligatorias para todos los mexicanos. ¿Por qué los indígenas tienen que aprender el español y nosotros no aprendemos una lengua indígena? Entonces, pues estamos promoviendo justamente un modelo de educación intercultural en donde todos nos veamos como lo que somos, hermanos, en el mismo nivel, que nadie esté uno por encima del otro, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos que respetarlos. Y la parte multilingüe, es decir, que además del español, aprendamos una lengua mexicana y una lengua políticamente fuerte como el inglés o el chino, que nos dé las oportunidades para desarrollarnos profesionalmente fuera de México. Entonces, estamos promoviendo ese modelo de educación intercultural multilingüe. Pues qué importante, me parece una propuesta revolucionaria, ¿no? Pero muy válida, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a valorar un poco más las lenguas indígenas que tenemos en nuestro país. Y creo que la competencia multilingüe se va ganando, ¿no? Es una aptitud que se desarrolla. Entre más lenguas uno aprenda o trate de aprender, pues muchísimo más fácil es el proceso de aprendizaje, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues yo veo que medio empezamos a estar encima del tiempo y no nos podemos ir acercarnos un poquito a este mundo del otomí. Y preparamos entre el maestro y yo diría más el maestro que yo, pero preparamos el burro por delante. La alumna supera al maestro. Vamos a ver si la alumna supera al maestro. Ay, qué barbaridad. Pues algo que es básico. Vamos a poner una lámina con los números del 0 al 10. La dinámica, porque obviamente pues no podemos ver cómo lo van a hacer en su casa, pero pues lo que vamos a hacer es vamos a proyectar la lámina con los números del 0 al 10. Yo le pediría al maestro, pues como maestro que es de la lengua, si nos modela la pronunciación y cómo se dicen, y a ver si, por ejemplo, yo puedo decir del 0 al 5, y si Nuria nos dice del 6 al 10. Y en su casa, todo el mundo trate de sentir, de saborear esos sonidos para dejarlos como picaditos, ¿no? Con los números. Voy a compartir otra vez la pantalla. Vamos a ver rápidamente. A ver, vamos a ver aquí. Ahí está. Ya la vemos, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, como dijimos, este pequeño ejercicio se llama Aprendemos a contar. Obviamente, aprendemos a contar en otomí. Si el maestro está de acuerdo, pues esta es en ñañó, ¿verdad, maestro? Sí. Bueno, entonces, ¿qué le parece, maestro, si nos modela, por favor, los números? Sí, sí. Aprendamos a contar, lo podríamos decir, Dahmeya Gabede. Y
en otomí estamos viendo ya bede, ya marca el plural y bede quiere decir número, entonces son los números. Empezamos, bueno, he de mencionarles que los otomís tienen un sistema vigesimal, así como en el francés, pero por la influencia del español se ha perdido. Entonces ahora ya tenemos un sistema decimal y pues vamos a aprender ahorita del 0 al 10. Entonces, 0 se dice oto, oto, 1 se dice na o naja, 2 yojo, 3 ñu, 4 gojo, 5 kuta, y ahí ya estamos viendo también otros símbolos que no tenemos en el español, ¿no? El saltillo es una consonante, las vocales subrayadas, las vocales nasales, sonidos que tenemos en el inglés, en holandés, en el francés, y que no tenemos en el español. Entonces de ahí la dificultad. Continúo con los otros 6, ¿verdad? Y nada más para que escuchen y luego ya vamos a hacer el ejercicio de que Nuria va a decirlos, ¿verdad? Adelante. Sí, sí, sí. Entonces seguimos con el Nuria, 6. sí, no muy segura, pero sí. Estoy poniendo mucha atención. El 6 es rato, rato. 7, Rato. yoto. 8, ñato. 9, guto. 10, reta, reta. Ajá, bueno, entonces dije que yo iba a decir del 0 al 5. Ahí le va, maestro. Oto, ña, yojo, ñu, gojo, kuta. Y ahora Nuria. Gato, yoto, ñato, guto y reta. Reta. Muy bien. Reta. Reta. Ok. Reta. Muy bien, Es muy más bien. de Para hacer garganta, la primera, ¿no? el primer acercamiento a la lengua ñaño, pues muy bien. Pues ahí está, una probadita de esta maravillosa lengua, y esperamos que hayan podido saborear y sentir esos numeritos del 0 al 10. Bueno, pues no sé, podríamos a lo mejor dejar tiempo para algunos comentarios en este conversatorio. Y bueno, pues Nuria, no sé si tengas por ahí algún comentario de qué sentiste, ¿verdad? Pues sí, el sonido siento que sí, hay varias cuestiones que pronunció el maestro, tal vez las estoy haciendo más desde garganta, ¿no? Sí. Como dice, pues ahí hay ciertos símbolos que utilizamos ya en español, entiendo que es para marcar más la fuerza del sonido, ¿no? La tonalidad. Entonces, sí creo que debe de ser un idioma complicado, ¿no? De aprender. Pero, por ejemplo, Damián, que en su pueblo hablaban otomí, pues si él ya lo sabe, tiene algunas bases, pues Damián, no lo pierdas. Ya el maestro Aurelio mencionó dónde pueden tomar algunas clases virtuales con la UAC, para que lo practiques y para que, así como decías que ahora los quienes los hablan deben de estar admirados, pues tú también admiremos cómo se retoma el idioma. Aquí creo que hay algo que es muy importante destacar. Como dice el maestro, a veces estamos muy imbuidos de lo que es ciertas manifestaciones culturales. Por ejemplo, Alejandra en su presentación tenía ese maravilloso bordado de Tenango de Doria, que todos como locos vamos y compramos en los mercaditos o compramos artesanía, pero no, creo que no basta solo con admirar esas manifestaciones culturales, sino también hay que admirar la cultura como un todo, ¿no? La cultura de los pueblos indígenas, y como bien lo dijeron ustedes, creo que a partir de la lengua se puede hacer, ¿no? Se puede conocer estas historias. Por ejemplo, el pequeño post que les pusimos ahí, esa pequeña historia sobre el origen del mundo para los ñañú, pues creo que es fascinante conocer la cosmovisión de los pueblos indígenas sobre cuestiones tan sencillas como cómo nació el sol, cómo se creó la luna, historias que tienen entrelazadas de la historia real de los pueblos, ¿no?
creo que es una forma amena de acercarnos a conocer a estos pueblos indígenas y no solamente quedarnos un poco en la admiración de las maravillosas artesanías que ellos realizan, porque tal vez dentro de esas historias podemos saber por qué dibujan pajaritos y por qué dibujan flores, ¿no? Por qué hacen esos bordados tan particulares, ¿no? Si conocemos un poco más la cosmovisión del pueblo otomí, del pueblo ñañú, pues a lo mejor podemos entender un poquito más esa artesanía y no nada más se queda en algo meramente decorativo, ¿no? Sí, aquí hay una situación que es muy, muy importante y se ha puesto de manifiesto con todo esto que hemos estado viviendo de más de un año para acá. Y es vamos, esa cuestión de que quién nos alimenta, ¿verdad? Es decir, nos alimentan muchas manos que labran la tierra, que cultivan la tierra, que tienen el cuidado de producir eso básico. Y muchas de estas comunidades son comunidades agrícolas que tienen rituales y que tienen una concepción del mundo desde la perspectiva agrícola, que al final de cuentas, pues nos da de comer, ¿no? Es decir, nosotros, por más procesado que esté, finalmente, ya los nutriólogos lo dicen, naturalito, ¿verdad? Es decir, ¿de dónde? De dónde viene, pues del centro, de la esencia. Entonces, el justamente aprender estas lenguas nos puede regresar a darle ese valor a lo esencial, a lo básico, que es precisamente esos ciclos agrícolas, ese clima que con la nieve pues nos puso de manifiesto también ciertas cosas que es importante aprender y retomar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muy contenta, Nuria, muy contenta, maestro, de estar participando en este conversatorio. Y pues de mi parte, pues ahora sí que ahí está. Ale, pues muchas gracias por estas palabras, muchas gracias por tu tiempo. Maestro, ¿algún mensaje final antes de que acabemos en esta hora que se nos fue volando? Bueno, pues nada más decirles a las personas que nos están hablando, hablantes de una lengua, que no sientan vergüenza de hablar su lengua materna, que es un orgullo ser bilingüe y eso nos abre pues dos mundos, estamos en dos mundos completamente. Entonces, pues hay que sentirse orgullosos y no tener ese temor, no hay que hacer caso de las burlas, de la discriminación, como dice un refrán, ¿no? A chillidos de marrano, oídos de chicharronero. Entonces hay que hablar nuestras lenguas maternas, revivirlas. Hay personas que, como bien, había un comentario por ahí, ¿no? De que se dejó de hablar, pero hay muchos que tienen aquí en la cabeza esa lengua dormida. Es cuestión nada más de que se decidan y la despierten. Entonces hay que sentirse orgullosos de nuestra raíz, de nuestra lengua y de nuestra cultura. Y pues muchas gracias por la invitación. No, y pues ya saben, queridos paisanas y paisanos, que la cultura de México es tan rica que abarca no solamente el español en idiomas, abarca 68 idiomas más que podemos explotar y conocer, y a través de ellos conocer más de nuestra mexicanidad, de lo que somos como país y de lo que queremos ser en un futuro, tanto los que están en México como los que estamos acá en Houston o en Estados Unidos, en otra ciudad. Pues en nombre de la cónsula Alicia Kerber, maestros Aurelio, maestra Alejandra, yo les doy las gracias por habernos dedicado este tiempo. Espero que los tengamos de vuelta para una segunda parte. Prometo practicar mi pronunciación para la próxima vez y espero que a todos ustedes que nos vieron, pues les haya creado cuando menos esta semillita de curiosidad por conocer el otomí o cualquier otra lengua indígena. Son muy ricas, muy variadas y como decía hace un rato, con una cultura y un trasfondo muy, muy interesante que seguro si empiezan a rascar se van a enamorar, ¿no? Y pues ese es nuestro pequeño homenaje a las lenguas maternas, ¿no? A nuestras lenguas maternas. Sí, maestro, dígame. Perdón, ya me despedí, pero me recordé de un comentario que hizo, ¿no? De los préstamos del ñañó al español. En realidad Claro. hay muy poquitos, pero ahorita hay uno muy importante, no es la palabra chingo,
¿no? Coloquialmente se dice, tengo un chingo de trabajo, pues en otomí tenemos la palabra que es shingu, y shingu quiere decir como mucho, abundante, ¿no? Entonces, pues de ahí viene, es de las pocas palabras que tenemos del otomí al español. Ah, mire, un dato curioso para cerrar esta nota que lo utilizamos a veces en ciertos contextos, ¿no? Hay que aceptarlo. Y pues sí, es interesante, como decía hace rato, conocer de dónde vienen estos préstamos lingüísticos o de dónde vienen lo que hablamos sin saberlo, ¿no? Y Para pues cualquier les doy las gracias. aclaración, para cualquier aclaración es otomí, ¿eh? No es otra cosa. Así es que... Estoy hablando otomí, exacto. Pues muchísimas gracias a los dos. Ahora sí nos despedimos de todos. Les recuerdo, jornada de vacunación el próximo 6 de marzo para adultos mayores de 65 años o de 60 con ciertas precondiciones médicas. Registren a sus abuelitos, a sus abuelitas. Queremos que se vacunen, queremos protegerlos y cuidar la salud, así como promovemos la cultura, también promovemos la salud de toda nuestra comunidad. Les doy nuevamente las gracias, maestros, y pues que tengan muy bonita noche y nos vemos hasta el próximo Facebook Live. Comedy. Hamadí, me despido